Saludamos a todos y a todas quienes se conectan junto a nosotros en este espacio de formación de la Diócesis San Mateo de Osorno. Una nueva cápsula nos trae aquí para compartir, dialogar, escucharnos, contrastar nuestras opiniones y profundizar en nuestra fe católica. De manera especial, el día de hoy lo haremos sobre la instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, a cargo de la Congregación para el Clero. Ya es un tremendo título, como muchas de las cosas de la Iglesia, bastante rimbombantes, pero que si vamos adentrándonos nos daremos cuenta que nos dice sobre enseñar, adoctrinar, regular. En definitiva, ¿qué es una instrucción? Es un lineamiento, un protocolo, en este caso de una institución que es la Iglesia, pero a través de un ente más particular como es la parroquia. Líneas regulatorias de la parroquia. Así que eso de momento, y por supuesto saludamos a quien nos acompaña, Pedro Kliegel, sacerdote de nuestra diócesis. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias, estoy contento de que me hayas invitado sobre un tema que no es fácil de tratar porque se trata de un documento. Hoy nadie quiere leer largos documentos de la Iglesia, pero es bueno leerlo. Y me llama la atención de que aquí en nuestra patria no ha tenido mucho eco, porque en el mundo de Norteamérica, en el mundo europeo, no tanto tampoco en el mundo africano ni Asia, ha tenido tanto eco, y un eco no tan favorable. Pero me parece importante, como se habla de la parroquia, de que nos discutamos un poco, dialoguemos un poco sobre ese documento, porque nos toca a nosotros también en Osorno. Así es. Porque somos pocos sacerdotes y hay muchas parroquias y necesitamos ver cómo poder motivar un poco más la pastoral. Por eso nos interesa este documento. Nos pasó también así con el Sínodo de la Amazonía, que también no fue leído, no sé si no tuvimos ningún encuentro sobre eso, algo tan cercano a nosotros. Y nuevamente con este documento, que a pesar de que, bueno, viene desde el Vaticano, pero la Amazonía, que era mucho más cerca, tampoco tuvo mucho eco. Que empieza con querida Amazonía, claro, sí. Empieza el documento, es decir, somos parte de América y sabemos que la Amazonía tiene una importancia inimaginable en el mundo. En el ecosistema. En el ecosistema, pero también por la cantidad de pueblos originarios que aún vive. Entonces es un poco penoso de que no se ha dado tanta importancia al resultado de ese sínodo, pero yo creo que en estos 9 países que estaban presentes, que se llaman países de la Amazonía, se van a preocupar. Eso creo que ellos no van a callar sus voces para darse a conocer, porque es importante para la Iglesia. Y aquí estamos haciendo este esfuerzo, este trabajo, ¿cierto?, de compartir profundamente, detalladamente algunos aspectos de esta instrucción que, como ya yo señalaba, viene de la Congregación para el Clero, ¿cierto? Sí, viene de esta congregación y es un documento que sorprendió. ¿Ya? ¿Por qué sorprendió? Porque uno de los miembros más importantes de esta congregación, el cardenal sueco, que se llama Lars Arbolerius, no tenía ni idea de esta publicación. Y es muy triste escuchar a un miembro importante, un cardenal, que es el único cardenal, arzobispo de Estocolmo, que dice el 27 de julio, publicó esto que le sorprendió, porque no sabía nada de la formulación de este documento. Entonces esto no es un buen indicio para un documento que se pasa como desapercibido por algunos quizás que pudieran tener una opinión diferente. Y a mí me llama fuertemente la atención, primeramente el Papa no firma el documento. Exacto, podemos decir que lo firma el cardenal, que en este caso es el prefecto, se le denomina, utilizando los conceptos vaticanos, ¿cierto? Eso. Que es como un ministerio, como lo que análogamente es un ministerio acá en nuestro estado,
allá se llama el dicasterio, ¿cierto? El prefecto. El prefecto en este caso. Beniamino Stella. Que es, se supone, un hombre de confianza de... Y no solo eso, sino él conoce el mundo. Fue nuncio en Cuba, conoce una situación de la iglesia en dificultades, fue nuncio en Colombia, una iglesia donde la iglesia tiene fuerza, tiene muchos sacerdotes, conoce la iglesia de África, era nuncio en el Zaire. Entonces me llama la atención de que él firma ese documento porque él más bien es conocido como un hombre muy abierto para también una idea un poco más amplia de lo que es la iglesia. Y el documento de por sí es interesante. No hay nada que decir. Primeramente, la introducción es súper teológica. Segundo. Sí, es muy buena porque habla ante todo de la creatividad. ¿Sí? Y yo me pregunté siempre por qué el Papa permite esto tanto. Porque el Papa tiene una visión de la vida, me parece un poco diferente. El que trabaja a su lado, el jesuita hermano de congregación de él, Spadaro, que escribió también sobre él, dijo una vez preguntado, el Papa tiene un plan para su gobierno, digamos. Entonces él dijo, no, el Papa no tiene un plan para su gobierno. Él ve tres enfoques. El primer enfoque es que hay que fomentar la cultura de la escucha. Claro. Lo que no se refleja en este documento. Claro. Después dice que él, ojalá que toda la iglesia esté metida en un ejercicio espiritual continuo, es decir, el discernimiento, típico jesuita, ¿ya? Y el Papa no tiene un plan directo para su gobierno, sino él va a la iglesia y se deja inspirar. Y después de la inspiración empieza a trabajar. Bueno, ese es el Papa, así lo conocemos. Sí. Cierto, sí. Claro, sí. Y quizás tú estuviste ya varias veces aquí también, acá en este lugar, para grabar. Te has dado cuenta, yo he cambiado las flores. Entonces, esto fue una razón. ¿Por qué puse aquí estos, no sé si conoces esta flor? Es el calafate. Calafate. Un típico arbusto de Chile, que ahora crece después. Y este calafate tiene una flor maravillosa, pero tiene muchas espinas. Y el fruto después es muy ácido. Y esto pienso yo, este documento. La instrucción. Este instrumento que tiene una teología muy interesante, pero tiene muchas espinas. Y cuando muestra sus frutos, entonces estos frutos son muy ácidos. Claro. Porque tenemos que entender un poquito, ¿cierto? Porque la gente se puede, o cada uno mismo se puede preguntar, ¿por qué estamos hablando de la parroquia en este tiempo, digamos? Y es particularmente cierto porque el modo, la forma, tarde o temprano va a tener que cambiar, y como lo ha sido en toda la historia de la iglesia, ¿cierto? Porque ya no hay sacerdotes, no hay vocaciones, lo sabes bien tú también en tu experiencia de la iglesia europea, cuando has podido visitar tu país, ¿cierto? Que las cosas ya son diferentes. Así fue. ¿Sí? Cuando yo entré en el seminario, en mi diócesis, habían en primer semestre 80 seminaristas. Hoy hay 2. Claro. Dentro de 50 años un cambio. Entonces ese documento teológicamente trata de responder a esta circunstancia histórica. Es esto, y entonces sabe también ese documento, quiere decirlo también. Claro. Habla de una creatividad. Habla de que, y eso toma de Aparecidas, de que la iglesia tiene que ser más misionera. ¿Ya? Somos discípulos misioneros, entonces en ese sentido la iglesia latinoamericana ha apoyado mucho con ideas. Eso es importante. Y ante todo, también habla ese documento de que necesitamos una participación desde el diálogo. Sí. Habla de esto, desde el diálogo. Y ahí está, me parece un poco el meollo. Porque se concentra al final, después de haber dado a conocer de que el mundo está en cambio, la gente es hoy más movible,
Exacto. Hoy uno no vive siempre en una parroquia, el trabajo está de repente en otra parte, en Europa es así, aquí es así, en Osorno ya es así, las familias ya no tienen una estabilidad en sus casas, sino hoy las profesiones se cambian mucho, entonces la iglesia no puede quedarse callado frente a una situación donde hay un cambio continuo. Entonces, por supuesto, la parroquia, y eso escribe el documento, también debe ser un punto estable. Eso es bueno, por supuesto, un punto estable, pero tiene que adaptarse a que hoy la gente se busca su lugar de expresión religiosa. Hoy, y es por supuesto un peligro, y el Papa lo advierte, también el documento lo advierte, de que uno puede decir, bueno, yo me salvo, yo hago lo que yo quiero, me meto donde yo quiero, es un peligro el gnosticismo. Por supuesto, yo me salvo donde yo quiero, y la parroquia da una estabilidad, eso es cierto. Exacto. Y él quiere también ese documento, de que la creatividad llegue a la evolución social, pero que haya siempre un punto estable. Eso lo encuentro muy bueno. Pero el problema comienza cuando se habla de un cambio dentro del marco de la parroquia. ¿Quién dirige la parroquia? Ahí está el problema. Ahí está, no solamente quién está en la cabeza. La cabeza va a ser siempre el ministro, esto está claro. ¿ya? Eso está, pero ¿cómo trabaja el ministro? Claro. ¿Y es una pirámide o es realmente un diálogo entre inspirados por el Espíritu? Y yo creo que aquí este documento tiene miedo al Espíritu Santo. Permítame que lo diga así. Tiene un poco miedo al Espíritu Santo. Porque hay que ver lo que dicen ya los documentos anteriores. Me voy a permitir a recordarte algunas cositas. Adelante. El Lumen Gentium, es decir, el concilio. El concilio ya pasó 55 años atrás. Los documentos más importantes que la Iglesia ha publicado en los últimos 100 años, dice, ante todo, de los laicos, de la misión y de la obligación de los laicos, conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen, tienen facultad, más aún, a veces el deber de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Es decir, tienen la obligación. Y otro documento que está dirigido a nosotros, a los presbíteros, dice a nosotros, referente al papel de los laicos, óiganlos de buena gana y hasta consúltenlos y dialoguen con ellos sobre las necesidades del trabajo pastoral y el bien de la diócesis. Ahora, no me refiero solamente a los laicos, sino ahora voy a nombrar también a los laicos que ahora, ante todo, levantan la voz, las mujeres. Y sabemos que son las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, que son las que mantienen en las familias la fe, mucho más que los varones que no están en casa. Y en el mensaje a la humanidad, con el cual termina el concilio, dice el mensaje del Papa y Santo Pablo VI, la Iglesia está orgullosa haber elevado y liberado a la mujer su innata igualdad con el hombre. Mujeres, ustedes ya saben hacer la verdad dulce, tierna, accesible. Dedíquense a hacer penetrar el espíritu de este concilio en las instituciones, las escuelas, los hogares y en la vida de cada día. No dice primeramente el hogar, dice en las instituciones. Y la parroquia es una institución. Y voy más allá, porque a mí me duele en ese documento, donde dije delante es el meollo, de que los laicos solamente están considerados como
colaboradores. Nada más. No como parte que tienen innata también el Espíritu Santo. Claro, o sea, la labor, la misión del laico siempre va quedando en el documento, en este caso, y es como una crítica que está constante ahora hacia nosotros los pastores, hacia la iglesia, de que el laicado queda en el segundo plano a pesar de la importancia que tiene. Nuevamente. Porque si tú me dices, en el poco tiempo de administrador parroquial, que también sale lo de administrador en el documento, ¿quién lleva las cosas que estamos, las instancias que lleva a cabo la parroquia? Las personas, los laicos. Eso. Y en este caso también las Y mujeres. el documento, cuando habla del presbítero, habla siempre de la potestad y de la facultad. Y de los laicos, de la participación en el ejercicio de la cura pastoral. Y entonces, yo lo voy a leer de otro documento del Papa. Me gusta mucho lo que escribe el Papa, de verdad. Francisco. Francisco, sí. Un documento que no ha sido muy conocido, una exhortación que se llama Gaudete y Exultate. Y es un documento súper lindo, habla sobre la santidad. Y ahí el Papa escribe, en realidad, la doctrina, o mejor nuestra comprensión y expresión de ella, no es un sistema cerrado, privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas y cuestionamientos, y las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico, que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Cuando menciona eso, sí, me recuerda a la Gaudium et Spes. Suena muy parecido. El misterio del hombre, ¿dónde se esclarece? En el misterio del Verbo encarnado y los gozos, las esperanzas, las tristezas, la alegría del hombre. Pero ¿qué pasa entonces? Que lo podemos decir en documento, lo podemos decir de forma bonita, lo tenemos claro, la Gaudium et Spes, ¿cierto? La Lumen Gentium que tú leías, pero ¿qué nos falta para poder dar este paso? Le falta exactamente lo que el Papa escribe y el documento lo repite, es poco conocido. El documento repite una parte de una carta que escribió el Papa a los chilenos. Claro, el episcopado. En mayo del año antepasado. ¿Ya? Donde ellos nombran este documento acá en este. Sale. Sí, sale. Somos referentes. Dice, el santo pueblo fiel está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, a la hora de reflexionar, de pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción. Hay que tomar en serio el bautizo. Cada vez que como iglesia, como pastores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza, erramos el camino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar y ningunear, ignorar o reducir a pequeñas élites al pueblo de Dios en su totalidad, construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones teológicas, espiritualidades, estructuras sin raíces, sin historia, sin memoria, sin cuerpo, en definitiva, sin vida. Bueno, si eso no es claro, entonces no me queda nada claro. Entonces, ahí está, ante todo, en el número 88, 89, ahí está el problema, donde habla, teniendo cuidado de adoptar esta idea de las parroquias a los laicos. Quizás en forma extraordinaria, pero no confundirse con la cooperación activa ordinaria que tiene solamente el sacerdote. Entonces ahí está el problema. Claro, ahí está el problema. Un problema que teorizamos en este caso nosotros aquí, ahora, y lo hacemos en base a este documento, pero que en la vida práctica de la Iglesia, me imagino también en tu propio ministerio, de aquí en Osorno, siempre muy acompañado de los laicos. Ellos no habría sido posible. No sé. El problema es que siempre son solamente consejeros. Claro. Incluso, también dice el documento en el Consejo Económico, que deben haber laicos, pero la última palabra tiene el sacerdote, y eso no es justo. No es justo.
ni en la pastoral es justo, sino, y esto es algo que, voy a dar un ejemplo, a mí me atrae mucho el movimiento del encuentro matrimonial. El sacerdote es solamente parte. No es asesor, no es que sabe más, sino es solamente parte en la intersacramentalidad. Y esto es lo que echo de menos en este documento. Y puedo decirlo, digamos, los que más han levantado la voz frente a eso es el episcopado alemán y los laicos alemanes. Y ya hoy leí de que la conferencia episcopal está en reunión y ellos aceptaron una invitación especial al Vaticano, pero lo hacen con los laicos. No van sin los laicos. Entonces ya es una buena, digamos, estrategia diciendo vamos a dialogar con gusto porque somos un pueblo dialogante, pero con los fieles que también tienen la unción del Espíritu Santo. En ese sentido, claro, tenemos que escucharlos todos, lo que hablamos también bajo un concepto sensus fidelium, ¿cierto? Todos tenemos la capacidad de la fe, digamos, un regalo. Es esto, sí. Tú, yo, el que anda... Te voy a preguntar algo, oye, ¿cuántos años estás en tu parroquia ya? Ni uno, no alcanzo ni uno, nada. Entonces, cuando pasa el año, dice la instrucción, ya no puede ser solamente administrador. Administrador, claro. No, dice que tiene la obligación de nombrar después párroco al administrador para darle seguridad a la parroquia. Así que alégrate, pronto serás párroco. Claro, puedo citar el documento. Sí. ¿Qué otros puntos podríamos destacar de este documento que señales tú? Bueno, porque estamos aquí como en el meollo, ¿cierto? Sí, bueno, es lo que nos, digamos, lo que nos duele. Sí. Pero lo claro es de que quieren una parroquia creativa, una parroquia misionera, en cooperación con los laicos. En vez de decir con los laicos, sí, a través de los laicos, ¿ya? Pero esto aquí quiere dar un empuje para que la parroquia no se quede solamente en repartir sacramentos, sino para que sea misionera. Aparecías. Exacto. Y ahora mismo, tratando un poco de encarnar, de situar las cosas, nos encontramos en un tiempo de pandemia. Estamos llamados también a ser creativos. Por eso buscamos este espacio, ¿cierto? Porque al final este tema online, de cámara, de cápsula, YouTube, vino para quedarse. Y ojalá que lo ven, que también hablen a otros, para que aporten con ideas, para que también aparezcan acá este canal que esté abierto para todos, para que nos expresemos frente a lo que nos preocupa como feligreses, como iglesia, como hijos e hijas de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros queremos para que haya comunicación. Y eso también es parte de la misión de la iglesia. Y ciertamente la comunicación se logra a través de estos espacios. Te lo comento en base a una experiencia que tuvimos nosotros en la parroquia a través de un Facebook que se hace, donde tenemos diversos momentos de oración que lo hacen los mismos laicos, laicas. Y para Semana Santa tuvimos un momento muy bonito que le gustó mucho a las personas por la fe, por la profundidad que se transmitió, que vino a ser un momento el Vía Crucis, que fueron los jóvenes de confirmación desde sus propios hogares haciendo un altar, hicieron ellos una oración con su papá, su mamá, su hermano, y en su casa, digamos, porque al final en este tiempo nuestra casa se ha transformado en nuestro templo, como debiera ser siempre también. Sí. En la parroquia debe ser la casa entre las casas, dice el documento también. Sí. Pero quiero contarte una experiencia muy interesante que hice con el padre Vicente, hace como 10 años atrás. Fuimos juntos a Alemania y el día domingo, como no tomamos ninguna labor en ninguna parroquia, fuimos a una iglesia y dijimos, vamos a participar en una misa. Y llegamos en Krefeld, una ciudad grande, a una parroquia donde nos llamó la atención porque había muchísimos matrimonios jóvenes con muchos hijos. Y se juntaron en el templo y de repente llegó el sacerdote y se integró él como sacerdote en la Eucaristía que habían empezado a celebrar. Y nos llamó la atención, pero fuertemente, cómo se llevaba este modo de vivir iglesia. Entonces, después de la misa, sumamente bien participada, hablamos con el cura, y un joven, hablamos con la gente. Entonces, supimos
una experiencia de la diócesis de Aquisgrán, que la parroquia está guiada, administrada enteramente por los laicos. Y los sacerdotes vienen a celebrar una misa, no como gente que celebra misa, sino son parte espiritual, que es parte del ministerio de uno, de celebrar la Eucaristía, presidir la Eucaristía, pero con ellos. Entonces él me dijo, yo me siento tan bien, tengo como 10 parroquias, entre comillas, como pastor. Claro. Entonces yo solamente puedo ser pastor espiritual para todos si una parroquia está guiada enteramente, responsablemente, administrativamente también por los laicos, porque ellos también poseen al Espíritu Santo. Fue una sorpresa de vivir esto y nos realmente quedamos felices. Dijimos, esto es iglesia, una iglesia joven, donde dicen la iglesia está llena de gente de canas nomás. Pero no fue así, sino fue ante todo en Europa, donde la iglesia tiene problemas, solamente jóvenes, matrimonios jóvenes, con muchos hijos, una participación, pero fue floreciente, y donde no el cura predicó, sino predicó en laicos, claro, contrató los permisos de Roma, pero fue un diálogo en la parroquia, y fue una cosa realmente donde dice, aquí sopla el Espíritu, y sabemos el Espíritu sopla donde quiere. Varias cosas en ese punto me hacen pensar, me hacen reflexionar. Primero que todo, traer a colación, ¿cierto?, lo propio de las primeras comunidades. ¿Qué era la vivencia de las primeras comunidades? De Pedro, de Pablo, de los apóstoles. Primero eso por un lado, que es un tema que siempre estamos mirando a las primeras comunidades, y no olvidamos que no había tanto una institucionalidad, ¿cierto?, sino que era la fuerza de los apóstoles, de las apóstolas, ¿cierto?, de aquellas discípulas y discípulos de Jesús que querían anunciar el mensaje. Porque creyeron en el Espíritu. Exacto. Creyeron en el Espíritu, sí. Y lo otro, lo que hemos estado viviendo nosotros como iglesia, bueno, toda la iglesia, particularmente nuestra iglesia chilena, en ese desafío que se nos presenta de la madurez del laicado, que se ha hecho tan visible en estos tiempos. Hace mucho tiempo atrás vinieron una vez a visitarme 3 pastores evangélicos y hicimos un culto juntos en la aldea juvenil, y yo le dije a uno, ¿tú predicas? No, me dijo, yo no estoy preparado. Y dije, ¿crees en el Espíritu? No. Me dijo, por supuesto, entonces predica. Y salió una predicación, pero tan linda, ¿ya?, en la capilla de la aldea juvenil, de que es esto, el Espíritu está, y está vivo. Y esto creo que nos hace mucha falta, y ahí veo yo a nuestro Papa. Él cree en el Espíritu Santo, y él confía. Y aunque quizás haya de repente ciertos desvíos, como dice, somos como un hospital de campaña, pero él sabe que el Espíritu de Dios no va a abandonar a la iglesia. Así que si tienen interés, lean este boletín, esta instrucción es interesante, pero creo que no debe ser la última palabra frente a lo que nos espera en el futuro, frente a la movilidad de nuestros feligreses en la iglesia. La parroquia será importante, pero no solamente en cooperación con nuestros feligreses, sino también en codo a codo con ellos. Exacto. Así lo veo, por lo menos. Y por un lado, ese gran desafío, ¿cierto?, que se nos presenta como iglesia, esta transformación a la luz de la fe, a la luz del Espíritu, pero también esa transformación que debemos vivir conforme a lo que se vive como sociedad, ¿cierto? Porque esto sigue avanzando. Me refiero a que la vida misma, antiguamente se decía, ¿cierto?, que la gente iba a la iglesia. Si es que fue así, no sé, tú lo podrás decir mejor que yo. Ahora, ¿cierto?, nosotros tenemos que salir también, y lo repite constantemente el Papa Francisco, nuestro modelo de iglesia no es que nos quedemos encerrados solo en esa parroquia, no nos quedemos encerrados en nuestro metro cuadrado, sino que también salgamos a las diversas instituciones aledañas, a lo que está cerca, ¿cierto?, de cada parroquia, porque si al final nos quedamos esperando ahí nomás, ¿qué es lo que va? Claro, eso es imposible. No nace nada. Exacto. Es decir, es una conserva. Sí. Una conserva, es un tarro, ¿sí? Entonces tenemos que salir, y eso es importante. Creo que hay que tener un poco de paciencia. Hay un dicho de Irán que dice, la paciencia es como un árbol que tiene raíces
amargas, pero el fruto es tremendamente dulce. Eso. Un poco eso. Claro. Vayamos ya para ir finalizando, ¿cierto? Este pequeño espacio. Tus palabras finales de ánimo, de fe, esperanza en base a este documento, o qué quisieras transmitir tú en base a esta vivencia. Ahora estamos en un tiempo especial, ¿cierto?, de pandemia, pero ya se reactivará todo, llegará la vacuna, Dios quiera pronto, y ¿qué mensaje le entregaría a todos quienes son parte de comunidades parroquiales, son parte de nuestra iglesia diocesana de Osorno? Creo que no solamente que nuestros feligreses, hombres y mujeres jóvenes, se sientan invitados, sino que nos hagan ver a nosotros somos parte fundamental y esencial de la iglesia junto con ustedes los sacerdotes. Así veo yo también mi sacerdocio, en conjunto con los demás. Con mi ministerio, por supuesto, pero codo a codo con los demás. Amigos, amigas, no podemos solitos en la vida, lo sabemos ya desde nuestros inicios, ¿cierto? Crecemos en una familia y alguien nos cuida siempre. Así también en nuestra vida de fe, el sacerdote, el diácono, la religiosa o el catequista no puede solo, es una comunidad y entre todos vamos tirando para adelante. Así que muchas gracias, Pedro, por este espacio. Entremos en discernimiento, como dice el Papa, sí, y después se actúa. Eso, discernimiento. Hemos tenido aquí a los jesuitas que nos han hablado ya sobre eso. Así que muchas gracias, saludamos a todos aquí en esta nueva cápsula de la diócesis, esperemos que estén bien, ¿cierto? Y a seguir cuidándose lo que se pueda, ¿cierto? La mascarilla y todas esas cosas que nos instruye también la autoridad sanitaria. También son instrucciones esas, pues. También son instrucciones, así que a respetar. Nos vemos. Hasta luego.